Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Desde este escenario, Bien, desde este escenario jurídica, Sandra Yaya, en este día 25 de diciembre del año 2024, vamos a estar conversando sobre las diferentes reacciones que tienen algunas de las personas de la sociedad uribista que están prácticamente como en candela. Todos ellos reunidos diciendo que fue muy supremamente grave el incremento que estableció por decreto el presidente de la República, Gustavo Petro, del 9.54%. Hay que resaltar algo muy importante. Terminamos prácticamente el año 2024 en Colombia con una inflación a nivel general del 5.10%, 4.44 más que se sube para que quede ajustado un buen salario mínimo legal vigente para los colombianos y las colombianas de un 9.54%. Aclaremos que en el 2023 se estaba ajustando el salario a un 12%, pero para ese entonces la inflación estaba mucho más alta. Estaba más alta. Este año la inflación bajó. Todos lo pudimos apreciar. Todos vimos ese reflejo donde la economía subió, donde la pobreza, muchos de los colombianos salieron prácticamente de la pobreza, gracias a los buenos manejos, a la buena estrategia económica que efectuó el presidente de la República con su equipo humano relacionado con las finanzas del país. El trabajo ha sido arduo. Ustedes lo han podido observar. En todo lo que ha sido el transcurso del año hemos estado hablando de una cosa, de otra, hemos hablado de la OCDE, de que ocupamos el 6º lugar en el mundo con una muy buena economía. Y entonces viene esta sociedad uribista, irracional, incoherente y unida con FENAL, con la ANDI, a decirle al presidente de la República y a echarle miedo a los colombianos que ese incremento que generó del salario mínimo legal vigente del 9.54% para conseguir que el salario que actualmente está en 1.300.000 quede en 1.423.500 más un subsidio de transporte de 200.000 pesos. El total de este salario con el subsidio de transporte sería de 1.623.500. Esto le arregla la vida a muchos colombianos y colombianas en este momento. Pero claro, la sociedad uribista va a empezar a echarle candela a la leña, a forar allí el fuego, ese fuego eterno que tienen ellos. Ese maldito fuego eterno que tienen ellos y en contra del gobierno que está intentando, que está siempre haciendo lo mejor que puede para que su pueblo esté mejor, para que no esté el pueblo sufriendo o padeciendo el hambre, la precariedad y la falta de la dignidad. La estamos intentando recobrar. Al presidente le ha tocado de una manera impresionante, titánica, luchar contra toda esta sociedad uribista y de la derecha que lamentablemente hemos visto en el transcurrir de todo este año, que no es nada buena esta sociedad. Esta sociedad de uribistas y de la gente de la derecha yo creo que son mucho más peligrosos
que esos delincuentes que nos rondan en la calle, que esos delincuentes que andan con armas en la calle, abordando gente para quitarle un celular o robarle un bolso con las pertenencias de ellos, ¿sí? Son mucho más peligrosos. ¿Por qué digo que son más peligrosos? Porque es que entre ellos tienen junta de narcotráfico, entre ellos tienen carteles de las tierras, entre ellos los mismos fiscales. Hay todavía fiscales en la fiscalía que hacen negocios vendiendo los procesos y les quitan así deliberadamente, expropian a las personas sus viviendas para ellos simplemente ganarle un poco más de tajo. Eso es un negocio de familia. ¿Y qué decir de lo que hemos podido nosotros los colombianos observar del señor Germán Vargas Lleras y su familia Vargas Lleras? La manera como han robado billones de pesos de la salud de los colombianos durante muchos años. ¿Y qué decir de toda la cantidad de plata que robó el señor Francisco Barbosa? ¿Y qué decir de todo lo que ha robado la señora Margarita Cabello cuando contrató es que no sé cuánto, 20.000 millones de pesos para adecuar oficinas y todo eso, y de ahí 10.000 millones de pesos, y los otros 10.000 millones de pesos ¿dónde quedó? Bailando. ¿Y qué decir de los personajes que hacen parte de la familia de Pastrana Arango y de la familia de Santos, hermano de Francisco Santos, el señor Rafael Santos Calderón? ¿Qué decir de ellos que se robaron 423.000 millones de pesos? Es decir, por eso digo aquí, es más peligrosa esa sociedad, porque esa sociedad, válgame Dios, qué cosa tan impresionante. Es que, mejor dicho, no terminamos los colombianos de aprender, no terminamos los colombianos de entender, no terminamos de saber todo lo que está oculto en este país impresionante. Las mismas fuerzas militares antes de la llegada del presidente Gustavo Petro, muchos de todos esos militares que hacían parte de la cúpula militar de Duque o de Juan Manuel Santos o de Álvaro Uribe Vélez o de Pastrana, todos ellos, ¿cuántos de ellos no recibieron tajada del narcotráfico por encima de los $50.000, $99.000, $150.000 de personas como por ejemplo Chupeta? Es decir, nosotros los colombianos aquí, en este gobierno de progresistas, en este gobierno del cambio, nos ha abierto los ojos y nos ha dejado ver toda la cantidad de corrupción que sucedió durante 30, 40, 50, 60, 70 años en Colombia. Y es chistoso ver que esta gente le ponen a los colombianos un incremento salarial del 9.54% y se chillan por eso. No les bastó con hundir la ley de financiamiento que ayudaba, oigan aquí, ayudaba a miles de empresarios, microempresarios, los ayudaba. ¿En qué manera los ayudaba? Les disminuía esa carga del Estado, esa carga de pagar anualmente declaración de renta, que normalmente la están pagando en un 35%, y se la disminuía hasta un 27%. Y no lo permitieron. Esa sociedad que llora, esa sociedad que lastima, esa sociedad uribista o de la derecha que hostiga permanentemente, que hundió la ley de financiamiento que estaba en un valor de 12 billones de pesos, que era la contingencia que utilizaría el gobierno para ayudar a todas estas empresitas pequeñas para que tuvieran menos dinero que pagar en su declaración de renta anual, de un 35%, disminuirlo a un 27%, y no lo permitieron. Y ahora salen a chillar que no, que el salario que está poniendo el presidente de la República, Gustavo Petro, es muy
demasiado alto y que eso representa que muchas empresas empiecen a cerrar y mucha gente se quede sin empleo. Oiga, amigos, amigas, eso solo es una gran mentira. Hoy nosotros podemos observar algo muy importante. La economía está floreciendo. ¿En qué sentido? Florece, por ejemplo, la economía en materia de la exportación de productos agrícolas que van para otros países. El aguacate, el banano, el cacao, el frijol, el café y otros tantos que hay están siendo exportados a otros países. Y se necesita mucha gente emplearse para poder hacer ese proceso. En el campo se necesita gente para labrar la tierra. Se ha puesto la enorme tarea de brindarle a los campesinos tierras. Lo que antes no pasaba, está sucediendo ahora. El presidente de la República tiene una enorme misión y es entregarle muchas tierras a los campesinos para que las puedan trabajar. Se está tratando de darle un golpe certero a todos esos que pertenecen al cartel de la tierra, que fueron más de 100.000 hectáreas de terrenos baldíos, apoderados por los políticos corruptos. Muchos de ellos se apoderaron, unos se apoderaron de 6.182 hectáreas, como lo hizo la señora Paloma Valencia. Por allá otra persona como María Fernanda Cabal también se apoderó de terrenos baldíos. El señor Álvaro Uribe también se apoderó de terrenos baldíos. El señor Germán Vargas Lleras también se apoderó de terrenos baldíos. ¿Y qué decir de otra cantidad de personajes políticos corruptos? Se han apoderado de una cantidad de tierra de terreno baldío. Terreno baldío, terreno que está ahí listo para poder producir, pero como ellos se apoderaron de esos terrenos con malas prácticas, a través de las notarías y todo eso, en los gobiernos de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, de Andrés Pastrana, en medio de todos esos gobiernos se fueron apoderando de toda esa cantidad de tierra, 100.000 hectáreas. Hoy toca recuperar 100.000 hectáreas, toca recuperar, y esas 100.000 hectáreas que hoy toca recuperar es el reto de la ANT, recuperar esas 100.000 hectáreas para luego podérselas entregar al campesinado para que la puedan trabajar. Entonces, cuando se le entrega al campesinado, ¿qué sucede aquí? Ellos no van a poder labrar la tierra solitos, ¿no es cierto? Necesitan gente para ir a trabajar la tierra, gente para ir y sembrar arracacha, sembrar uyama, sembrar calabaza, sembrar maíz, sembrar cebada, sembrar trigo, sembrar papa, sembrar zanahoria, sembrar cebolla, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese cuentico tan reforzado e incoherente que siembra la sociedad uribista y de la derecha de que el año entrante muchos colombianos se van a quedar sin trabajo es pura y física mentira, para lo cual nosotros los colombianos no tenemos por qué creer absolutamente nada de eso. Más bien sí tenemos es que preocuparnos por abrir más nuestros ojos, estar más alerta, más estudiosos, más conocedores de la historia de nuestra amada y querida patria Colombia. Tenemos que estar pendientes de que una de las tareas primordiales que los colombianos y las colombianas tenemos para el 2026, y que eso lo tenemos que trabajar mucho en el 2025, es que tenemos que elegir un súper muy bueno congreso, pero un congreso con gente que trabaje para el pueblo, no un congreso con gente que está allá de lobistas para trabajar para los ricos, no, para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo y no para los otros? Los ricos ya tienen mucho dinero, ya han hecho mucho dinero. ¿Será que es que, por ejemplo, la señora María Fernanda Cabal que posa con una fortuna de 5 billones de pesos, para esa señora parece que 5 billones de pesos son poquito dinero, muy poquito dinero, y sigue luchando por querer tener más? Para el señor Álvaro Uribe, que tiene una cantidad de bienes aquí en Colombia y en otros países, y tiene centros comerciales aquí en Bogotá más de 8, y según ellos, para ellos eso es muy poquito, y quieren más, es increíble. Es increíble que esa gente no los hacía absolutamente nada, porque es que parece que fuera una enfermedad
que poseen ellos esa adicción al poder, a querer ser dueños de todo, a querer ser dueños hasta de la vida de los que están dentro de este país, Colombia. Entonces, la cuestión es que hay personas que dicen lo siguiente, voy a leerle algunos trinos que han salido surgiendo de lo que pasó con el incremento salarial. Unos dicen muy genial, muy chévere, lo felicitamos, otros dicen no, eso fue terrible. Vamos a leerlo. Tenemos aquí este trino acá del presidente de la República contestándole a la señora Diana, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a mirar, vamos a leer aquí, dice la primera. Con todo respeto que me merece Diana, pero antes de eso, vamos a leer lo que dice Diana, ¿sí? Digamos lo que dice Diana. Diana Muñoz, ¿sí? Dice, pasa que algunos ven el salario mínimo desde los centavos que recibe el trabajador, otros lo ven en su perspectiva total de lo que le cuesta al empleador. Eso no lo sabe quien no ha pagado nómina en su vida, el que ha vivido recibiendo el sueldito, ¿no? Entonces, la primera instancia es que los empresarios, si los empresarios son más inteligentes y se unieran, ¿no es cierto?, dejaran de escuchar tanta palabrería de políticos corruptos como el señor Germán Vargas Lleras, como César Gaviria, como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe Turbay, como Álvaro Uribe Vélez, como Iván Duque Márquez, o Francisco Santos, o ¿qué más decir aquí? Bueno, Paola Holguín, y así, por el estilo, Vicky Dávila, por ejemplo, toda esta clase de gente. Mire, una cosa muy puntual aquí tenemos nosotros que observar. Esta clase de gente, que es la sociedad uribista o de la derecha, ellos solamente están afanados en defender sus beneficios, sus privilegios. A ellos no les importa en lo más mínimo el empresario pequeño, no les importa si se ve ahogado, eso no les importa a ellos, pero nada. A ellos lo único que les importa es abordar terreno para tener cargos en el Estado, para poder tener contratos con el Estado y poder desde el Estado tener la posibilidad de tener coimas, ganancia, robar, cohecho, hacer una cantidad de cosas, de maniobras para tener dinero. Pero ¿qué les va a importar el empleado? ¿Qué les va a importar el empleador o el empresario? ¿Qué les va a importar? Si no les importó cuando estaba presente la ley de financiamiento, que era de haberla aprobado, si no les importó ahí ese punto, ¿ustedes creen que después de lo otro que pasó, les va a importar más allá lo otro que viene? No. Entonces, frente a esto que dice esta señora, mire cómo le responde el presidente de la República, Gustavo Petro, le dice, con todo respeto que me merece, Diana, pero creo que tú sabías bien que el trabajador es un costo imaginario para el empleador, porque la ganancia real del empleador la hace el trabajador. Es así. Si nosotros, los empresarios, queremos que nuestros trabajadores puedan ganarse en ese salario digno, pues es muy sencillo, se juega con el talento humano que cada uno de ellos ofrece. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros construimos una empresa para exportar flores, lo primero es que, bueno, necesitamos tierra. El gobierno nos puede dar la tierra. Necesitamos que nos dé las semillas. El gobierno nos puede suministrar las semillas de pronto a un costo más bajo. Tercero, necesitamos personas para labrar esa tierra, cosechar, o sea, sembrar y después cosechar. Para eso existe el SENA, que prepara, capacita a la gente, ¿no es cierto? Se necesita estudio y listo. Y empezamos a contratar la gente para que saquen toda esa cantidad de florecitas, las organicen, etcétera, etcétera. Todo el proceso logístico que lleva a eso, y de ahí surge después las exportaciones y todo eso. El gobierno poco a poco irá favoreciendo con sus mismas leyes para beneficiar a los empresarios para que puedan hacer esa labor correctamente.
El gobierno está en este momento para ayudar al empresario colombiano, de la pequeña empresa, de la mediana empresa y de la grande empresa. Él ha tenido ¿cómo se puede decir? La capacidad para enfrentar, para asumir el reto, para ayudar a las personas, para que las personas tengan la posibilidad de poder como empresarios crecer. Pero como tal, resulta que el gobierno tiene que pasar por el Congreso. El Congreso tiene que estudiar los proyectos, pero resulta que ustedes saben, en el Congreso, cada congresista tiene una UTL, pero resulta que esa UTL son los que van a leer los proyectos, no tanto el congresista se entera así por encima, levemente, pero realmente el que está estudiando todo el proyecto son los de la UTL. Pero resulta que la UTL está más enfrascada, está más focalizada en mirar cómo le ayuda a nivel del lobismo para poder buscar la riqueza para los que han pagado las campañas presidenciales, las campañas regionales. Todos ellos están esperando simplemente la oportunidad de que su dinero invertido reintegre nuevamente a ellos, pero obviamente con el crecimiento de sus ganancias. ¿Ve? Pero relativamente, ¿qué va a pasar aquí? Pues simplemente que mientras eso está sucediendo, el congresista no se va a poner en la firme tarea de leer el proyecto como tal, como viene, y lo que va a favorecer al pueblo no lo van a hacer. Y si los hacen, son muy poquitos congresistas los que lo hacen. Los congresistas que realmente sí están estudiando, los que sí están mirando, están viendo las cosas, son los del pacto histórico. Y los que están unidos con el pacto histórico. Pero el resto no están focalizados en ese asunto. Los restantes están focalizados en sus jefes, en esos que pagaron la campaña, ya sea para el Senado, para la Cámara de Representantes, para la presidencia, para las regionales. ¿Sí me explico? Entonces, están focalizados con eso. Entonces, no tienen tiempo para atender las cosas que están relacionadas con el pueblo. ¿Ve? Entonces, el pueblo, aparte, ¿no? Ya de una manera muy personal, le toca salir a investigar. Toda esta gente, hay que investigarla, hay que conocer la gente. Entonces, conociendo la gente, tenemos la oportunidad de que en el 2025, ya a finales, tendremos la oportunidad de elegir un buen Congreso, un Congreso que sí sirva para que trabaje por el pueblo, porque el pueblo es el que va y pone el voto en la urna, el pueblo. ¿Y el pueblo cuántos son? No son ni 100, ni son 1000, ni son 10.000, ni son 100.000, ni es 1.000.000. Aquí el pueblo colombiano son aproximadamente casi 50 millones de personas en este país. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros nos empoderamos en la historia de Colombia, nos empoderamos en todo lo que sucede en nuestro país con el aspecto de la economía, con el tema de la economía, con el tema de la inflación, con el tema de las exportaciones, con el tema del turismo, con el tema del sistema energético, con el sistema de transporte, con el tema de tantas cosas, de la parte de los textiles, de los alimentos, eso es la seguridad alimentaria, etcétera. Podríamos avanzar muchísimo. Y hay muchos empresarios que hoy en día tienen que estudiarla muy profundamente, pero se detienen en el hecho de que no. El pueblo colombiano, el trabajador colombiano, no puede tener derecho a ese incremento del 9.54%, él no lo puede tener. ¿Cómo que no, hombre? Si los trabajadores somos los que le hacemos la riqueza al rico. Con el trabajo de nosotros hacemos riqueza a ese rico. Entonces ese rico también tiene un enorme compromiso con su gente. Y el compromiso con su gente, pues es pagarle el salario que está decretado por el gobierno y punto. ¿De acuerdo? Eso es así. Y ya ahí no se pone uno más a discutir. Punto aparte, dice ahora la señora Vicky Dávila en lo siguiente. Veamos lo que dice la señora Vicky Dávila. Es que me da risa. Dice, los gremios y expertos pierden credibilidad cuando critican a Petro.
por subir el mínimo en 9.54% con una inflación del 5.3%. A ver, 5.3% no, 5.10% a lo que es el final de este año. ¿Sí? Pero aplaudieron a Duque, oigan bien, cuando subió el salario mínimo en un 10.07% para el año 2022, con una inflación del 5.6% en el 2021. Creo que ahí sí está equivocándose la señora, se equivoca. Entonces, los argumentos técnicos son los mismos, no pueden ser los mismos, porque en la época de Duque sucedía que allí tenían la capacidad de robar muchísimo dinero, muchísimo dinero. En esta ocasión están chillando, están llorando, están gritando, están clamando, están, mejor dicho, desesperados. ¿Por qué? Porque su capacidad financiera, que está sostenida en la base del narcotráfico, se les ha ido yendo a pique, ¿no? Porque se ha incautado mucha droga, mucho alcaloide. Entonces, estas ganancias que ellos antes tenían, imagínense, antes de llegar Petro, imagínense nomás así, antes de llegar Petro, la cantidad de droga que circuló, ¿cuánto creen ustedes en toneladas que circuló durante el gobierno de Duque? Tal vez unas 6.000, 7.000, 10.000 toneladas de alcaloide, ¿no es cierto? ¿Qué decir en el gobierno de Juan Manuel Santos? Decir, por ejemplo, por ahí unas 4.000 toneladas del alcaloide. ¿Y qué decir en el gobierno de Uribe? Tal vez unas 10.000 o tal vez unas 20.000 toneladas del alcaloide. Hagamos la suma de las tres. Estamos hablando de casi 40.000 toneladas de alcaloides se escaparon en esos gobiernos anteriores. Y en este gobierno de Gustavo Petro se han incautado aproximadamente desde el 22, 23, 24, más o menos unas 4.000 toneladas de ese alcaloide. Y eso es muchísimo dinero. Entonces, claro, como esas finanzas se han ido aplacando, se han ido disminuyendo, se han ido poco a poco sesgando, cortando, ¿no es cierto?, acabando. Entonces, claro, ahora sí salen a chillar los empresarios que no, que eso es mucho, que 9.54% es mucho para los asalariados, que eso es mucho para el trabajador colombiano. Pues sí, será mucho porque seguramente muchos de ellos vivían de ese negocito y al ver que no lo tienen, entonces tremendo, ¿no? Lo tendrán que cerrar o quién sabe qué tendrán que hacer. Pero oigan esto, para las personas que les ha ido muy bien en materia del turismo, ¿sí? Porque hoy son 6.200.000 personas que han venido a este país por cuestiones de turismo. Y eso genera ganancias en nuestro país. Y también hablar de las ganancias con respecto a toda la cantidad de parques solares que se construyeron durante este año. Eso también es ganancia. Y qué decir de toda la gente que ha tenido la oportunidad de recibir su educación con lo llamado matrícula cero. Eso también es ganancia. Solamente en la única parte donde no hemos podido ganar mucho ha sido en el sector de la salud. Porque como todavía no tenemos la reforma a la salud, pues no vemos la ganancia. Lo único que hemos estado conociendo es todas las pérdidas que tuvimos. Conocimos todo lo que la gente de esa sociedad uribista, de esos políticos corruptos, de esas familias de exmandatarios políticos corruptos se han robado. Es lo único que hemos estado conociendo todo este tiempo, nada más. Pero esperamos que para el 2025 puedan haber ganancias. Bien, termino de leer aquí. Se necesita más coherencia y menos lagartería. Hay que elevar la calidad de vida de todos los colombianos. Bueno, aplaudamos en eso, que en eso sí se tiene un poquito de razón la señora Vicky Dávila de Gineco, ¿no? Tiene un poquito de razón en eso. O sea, la señora trabaja como en la cuestión, dice, voy a decir esto para que los colombianos me empiecen a amar. Eso es lo que dice ella. Pero alejémonos un poquito de la realidad porque siguen habiendo los enemigos. Los enemigos son los Gilinski, ellos son dueños de bancos. Recordemos que esta señora es la ficha de los banqueros, de los ricachones y todo eso. Ella tiene que, al principio tiene que alardear un poco esa parte
buscando a ver para que no se le caiga su candidatura, todo su proceso, su campaña presidencial, ¿no es cierto? Entonces tiene que hablar de esa manera, ¿no? Pero en términos, digámoslo así, está hablando realidades. El colombiano se le debe de mejorar su salario. Mejorar su salario significa mejorar calidad de vida. Mejorar su salario significa incremento de la economía, más rotación en la economía. Habrá menos excusas de que la gente diga, oiga, yo quiero comprarme algo, lo puedo hacer, tengo esto, tengo aquello, ¿sí? Es decir, hay movimiento en la economía. Pero si fuera un salario tan re pobre que, mejor dicho, no alcanzara ni para comer, la economía también empieza a sentirse golpeada, ¿ve? A sentirse golpeada. Y eso solo se va a lograr recuperando la confianza, aumentando la inversión y mejorando la productividad. Se requiere menos gobierno y más libertades individuales, ¿no? Menos gobierno y más libertades individuales. Bueno, la mayoría de gremios que hoy salen a criticar son los mismos que negociaron a espaldas la salud, ay, vea pues, y las pensiones de los colombianos para llenar los bolsillos de los fondos de pensiones privados y las EPS. Ya, y por eso es que tienen sus centros comerciales, sus canchas de golf, sus clubes, etcétera, etcétera. Y cualquier cantidad de dinero sostenido en los paraísos fiscales como Panamá, ¿no? Allá. Entonces, ¿quién les puede creer? ¿Sí? Eso dice la señora Vicky Dávila de Gineco, ¿no? Incremento del salario mínimo, gremios califican como generosa propuesta de Iván Duque, ¿no? La noticia cuando salía en el 2022. Por su parte, las centrales obreras anunciaron que este lunes presentarán una propuesta unificada. Esto salió el día 12 de diciembre del 2021, ¿no es cierto? Cuando hablaban de eso, pero aquí lo que está haciendo el presidente es muy completamente diferente. Leamos lo que dice el presidente de la República con base en lo que afirmó Vicky Dávila de Gineco. Entonces dice así, Victoria, ¿no? Ya no le dice Vicky, sino dice Victoria. Bueno, hay que reconocer que sabe enredar las verdades. Lo que yo les dije a ustedes en un principio. Es que la señora quiere salir a decir que sí, que tienen que las cosas ser así, que no sé qué, pero es porque está ganando adeptos, seguidores, personas que ganan, ay, finalmente Viquisita está pensando como debe ser, ¿no? Pero ojo, cuidado, porque eso simplemente es una maniobra más para mirar cómo ganar. Ojo ahí, recuerden todos ustedes, colombianos y colombianas, que esta clase de políticos que han sido en la vida corruptos, jamás van a desviar, ni van a cambiar su parecer, ni van a cambiar sus estrategias, ni van a cambiar su forma de pensar, porque simplemente ellos están hechos, están diseñados, están construidos para generarle riqueza al rico y quitarle al pobre. Es lo único que yo he podido en todo mi tiempo conociendo esto observar. Se equivoca. Duque, al subir el salario a un 10% para el 2022, enfrentó ese año una inflación del 13%. Eso era lo que estaba diciendo. Es que la inflación de ese año fue del 13% y él lo único que hizo fue subirle a 10 puntos como tratando de decir, pues ahí lo intentamos, ¿no? Pero des en cuenta que lo que hoy está haciendo el presidente es completamente lo contrario. El presidente dice hoy, la inflación de este país al terminar el año 2024 llega a un 5.10%. Lo menos que podemos hacer es regalarle 4 puntos más al colombiano y darle un incremento a su salario del 9.54%. Es decir, 4 puntos más por encima de la inflación que tenemos. Y sin embargo, nuestra inflación no se quedará en 5.10 porque va a seguir bajando. Y nuestra economía va a seguir subiendo. Y nuestro puesto en la OECD ya no va a ser el sexto, sino posiblemente sea el cuarto o el tercer lugar. Y a nivel del turismo, de pronto ya no seamos los que estamos en el tercer lugar, sino de pronto terminemos siendo los que estemos en el segundo lugar o en el primer lugar en el planeta Tierra. Así son las cosas. Esto es lo que hay que entender de esta manera. Es decir, bajar el salario mínimo real menos 3 puntos, en mi caso, al subir el salario mínimo 9.54% para el 2025, enfrentaré una inflación de 3%, luego el salario mínimo real crecerá un 6.54%. Es decir, el presidente Gustavo Petro ya visiona que la inflación del año 2025 estará superando los 3 puntos.
y le creemos que lo va a lograr. ¿Por qué le creemos? Porque es una persona supremamente inteligente y bastante sabia. Es un señor con una estrategia astronómica en materia de las finanzas, en materia de la economía. Es todo un artista, es un doctor de doctores. Lo hemos estado diciendo varias veces en varios videos. Este señor es un doctor de doctores y como tal es una persona con muchos conocimientos a nivel mundial que ya le respetan, lo consideran un gran líder, ¿no es cierto? Lo consideran un gran referente. Entonces, estos políticos que salen a decir una cantidad de babosadas, estupideces, la verdad, deberían aprender de este gran personaje, de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Deberían aprender mucho de él, de verdad que sí. Ahora dice, significa que mientras el 2022 fue un año en contra de los sectores populares, el año 2024 será favorable a los sectores populares. Por eso me ataca la prensa. ¿Qué se ha hecho todo este 2024? Se ha favorecido a los campesinos, se favoreció a varios empresarios. Algunos de ellos cambiaron sus estrategias para intentar mejorar y lo están haciendo. Otros dijeron, aplaudimos porque a través de nuestro presidente Gustavo Petro, él ha llevado todo esto a otros países y ha abierto canales de negocios para poder mejorar en materia del turismo. Tanto así que dijo, no, vamos a empezar por tratar de cerrar la cuestión de los combustibles fósiles. Petróleo, carbón, vamos a tratar de ir reduciendo esto y vamos a abrir una brecha grande a nivel del turismo. Eso lo están haciendo. Entonces, hay mejoría. En esto hay mejoría. A pesar de que el Congreso ha sido enemigo del presidente Gustavo Petro y no ha acompañado al presidente Gustavo Petro, en especial el señor Efraín Cepeda, que se puso en la situación de darle la espalda completamente a su gente, a esa gente que le dio el voto, a esa gente que confió en este señor Efraín Cepeda, les dio la espalda completamente, les negó la ayuda completamente, les negó la ayuda. A pesar de eso, nuestro presidente sigue trabajando duramente, fuertemente, pero lo importante es que nosotros los colombianos le estemos todo el tiempo acompañando. Es lo menos que podemos nosotros hacer. Y en el 2026, nuestro voto, podérselo dar nuevamente a él, porque él ha demostrado con récords que es una persona completamente capaz. Y el tiempo es el récord, el año. 2 años. 2 años. Mientras que la derecha y los uribistas, ¿cuánto? 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80 años. Y no hicieron un carajo. En un tiempo como ese, ni siquiera hicieron grandes hospitales, universidades. No mejoraron en nada. Lo único que hicieron fue robe y punto aparte. Eso fue todo lo que hicieron. Entonces, así es la vida en cuanto a esta parte. Hay una persona que se llama Yair, dice así, Dávila pretendiendo burdamente desmarcarse momentáneamente del uribismo, igualando al uribismo con el gobierno de Gustavo Petro, cuando indudablemente Vicky Dávila de Gineco es más uribista que el recientemente narco integrante del cartel de Medellín, deportado desde los Estados Unidos, Fabio Ochoa. Entonces, no nos dejemos nunca engañar, porque esta gente, qué cosa tan terrible, ellos no están para perder. Entonces, están ardidos en este momento que el presidente Gustavo Petro lo dijo, él lo anunció. Claro, hunden la ley de financiamiento. Bueno, entonces si hunden la ley de financiamiento, entonces tocará que los colombianos tengan más salario mínimo legal vigente, un poquito más, pues para que la economía como que trabaje fuertemente y esto también ayude en cierta manera a las empresas. Pero las empresas simplemente ven una cosa, pero no ven la otra. Las empresas pareciera que quieren que la gente trabaje más tiempo del que deben trabajar, pero no quieren que la gente reciba
ni primas, ni vacaciones, ni horas extras, ni nada de eso, pero que les trabaje, ¿no es cierto? Para ellos amplificar sus riquezas, pero no quieren en ningún momento ellos eh, asumir la carga laboral, ¿ve? Entonces hay que ser coherente en la cuestión. Bueno, vamos a otro punto aquí también bien interesante. Por aquí más, bueno. Otro punto. Dice, la existencia de una gran informalidad en Colombia, no se debe a la existencia de salarios reales altos. Oiga, Colombia nunca los ha tenido y en la región es de los más bajos. Hay que aclarar en este párrafo algo muy importante. Cuando él se refiere a la gran informalidad, quiere decir, debido a que muchas personas anteriores años perdieron su trabajo, muchos de ellos terminaron en la informalidad. Y para nosotros, ¿qué es la informalidad? Encontrar el vendedor ambulante, el vendedor que vende en la calle las bufandas, los sacos, los muñecos, los sombreros, las medias, etcétera, 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 ¿no? Ese es el vendedor ambulante, el trabajador informal, el que busca el dinero en la calle. De esos, nosotros hemos observado que hay muchos. Hoy podemos observar en los parques, se están haciendo pequeñas carpitas y llega la gente con unas estufas y hacen ahí al aire libre un restaurante y fritan carne, papa, ensalada de aguacate y venden la porción en 35.000 pesos y es un solo día. Un solo día. Quién sabe qué harán el resto de la semana, pero el día sábado y domingo lo están haciendo. Y esto no es en un solo parque, hay diferentes parques en Bogotá donde se está observando ese detalle. Y eso es trabajo informal. Las personas que venden en la calle los libros, las personas que venden en la calle las películas, cosas de música, sombreros, lo que ya les decía a ustedes, ropa, básicamente ropa. Es la gente informal, la gente que vende un tinto en la calle o que vende una empanada en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto no se debe a la existencia de salarios reales altos. Colombia nunca los ha tenido, nunca ha habido eso. En Colombia el único salario altísimo que hay es el de los congresistas y es lo que se presenta en la desigualdad, que es exagerado porque es en el único país donde hay ese salario. El único país donde hay ese salario tan altísimo de un congresista. Vayan ustedes, miren, en otros países eso no se ve, pero solo en Colombia se ve ese salario tan astronómicamente alto, 48 millones. Y lo más triste de esta vida es que hay personas que se ganan 48 millones de pesos y no hacen ni un reverendo, ¿sí? Trasero. Así sería, de esa manera. Los que llaman economía informal, entre comillas, no es sino el raquitismo de un capitalismo que no ha sabido expandirse por su incapacidad de realizar una reforma agraria y disminuir los niveles de renta que afectan la ganancia, rentas financieras, rentas eléctricas y otras. Bien clarito lo dijo. Raquitismo es lo que tenemos nosotros hoy actualmente en este país. Por eso se necesita una reforma laboral muy fuerte. Se necesitaba la ley de financiamiento que era contingente para ayudar a todas estas empresas en materia de buscar la ganancia en la renta y en la parte financiera y en la parte eléctrica. Y no quisieron. El Congreso no quiso, el señor Efraín Cepeda no quiso, prefirieron buscar la manera de hundirla para entorpecer y tirarse la economía de este país. Pero se dieron cuenta de algo. Nuestro presidente Gustavo Petro es un gran guerrero y él no tiene en este momento ninguna intención de bajar los brazos y decir brazos caídos, yo no voy a poder hacer nada más hasta que llegue. Ningún momento lo ha dicho él, en ningún momento lo ha dicho él, por el contrario, él cada día siempre está vivo, pleno, mirando a ver
vamos a ver, nos hundieron la ley de financiamiento, tenemos que buscar otra estrategia para conseguir el dinero y poder ayudar a las empresitas que lo necesitan. Buscábamos reducirle la renta a estas empresas, no lo permitieron, no quisieron, no lo dejaron, pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando por eso. Y eso está haciendo el gobierno, todo el tiempo lo que está haciendo es luchando. Se necesita con enorme fuerza que también haya gente que, hombre, su mente esté preparada para sostenerse y no dejarse embelecer, no dejarse llenar la cabeza de sueños irreales, ser más propio en su capacidad para decir, hombre, estamos aquí en el Congreso para ayudar al pueblo. Si yo ayudo al pueblo, yo también me favorezco. Pero si yo le doy la espalda a mi pueblo, pues por un rato estaré en la gloria, pero el resto del tiempo, ¿qué? ¿En dónde voy a estar? Como le puede pasar a este señor Miguel Abraham Polo Polo, a J.P. Hernández, a Caterín Miranda, a Katy Juvenao y a unos cuantos que piensan que es que van a estar ahí toda la vida, pero no van a estar. Para el siguiente congreso ellos no van a estar ahí. Recordemos que todos ellos llegan allá por votos. Todos llegan allá por votos, pero ahora ¿con qué cara se van a presentar a las regiones a pedir un voto si la gente cuando ya está enterada de la cosa, que esperemos que todo esto se viralice profundamente, porque eso es lo que buscamos también los alternativos. Aquí nosotros buscamos es que cuando hablamos de todos estos temas la gente lo viralice para que la gente allá se entere. Y al enterarse la gente somos más los enterados, somos más los preparados, somos más los que ya tenemos ese conocimiento, entonces no vamos a caer en la trampa de ellos. Es para favorecer el pueblo, no es nada más, no es aquí nada de adoctrinamiento, nada de esas cosas. Simplemente es que la gente se entere, nada más, que la gente se entere. Entonces, aquí viene la siguiente parte. Esto se lo dice el presidente a una persona que se llama María del Pilar López Uribe. Esta señora, María del Pilar López Uribe, ¿no? Ella es una economista e historiadora, ¿sí? Con PH en desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y ella dice lo siguiente. Dice, le recomiendo leer bien ese artículo para que se dé cuenta que ese caso particular de New Jersey y Pensilvania no son replicables a contextos con mercados laborales bien distintos. O sea, llevando el escenario hacia Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene muchos problemas. Aquí Colombia lo que está intentando es que con su gobernante está sacando adelante su patria sin tener que estar mirando lo de otros países. Pero aquí la señora lo saca a la collage. Comparar estados de un país con informalidad del 7% versus uno con informalidad del casi 60% no tiene sentido. El mismo autor lo ha dicho. O sea, ella dice eso porque dice el presidente que este país tiene raquitismo en materia del empleo. Y es que tiene raquitismo. Es que, a ver, yo les voy a decir mi historia. Yo soy una mujer muy preparada. Yo tengo conocimiento en otros idiomas. Yo hablo francés, hablo árabe, hablo chino mandarín, hablo un poquito de portugués, hablo inglés, hablo turco, ¿sí? Tengo esos conocimientos. ¿Por qué los tengo? Porque, bueno, en algún momento alguien dice, Sandra, enséñeme este idioma. Listo, yo le enseño. Tengo conocimientos en ingeniería de sistemas, porque soy ingeniera de sistemas. Tengo conocimientos en todo lo que es el desarrollo del diseño gráfico y diseño multimedial, toda esta parte que tiene que ver con la creación de videos y todo eso. Conocimientos en programación, porque soy una especialista en bases de datos relacionales como es Microsoft Access. Muchos conocimientos tengo yo, pero hay un problema que yo nunca lo esperé que me pasaría, y es mis pobres oídos dejaron de funcionar en algún momento, y esos oídos para la forma presencial no me funcionan, no me sirven, porque cuando yo llego a una empresa lo detectan. Ay, no, esta señora tiene problemas con los oídos. No sirve. Así yo sea un gurú, no sirve. Y lo otro es la edad. En una empresa, ¿dónde van a contratar a una persona con 60 años?
voy para los 60 años. Y entonces, la cuestión es que muchos de nosotros así en esas condiciones nos toca terminar buscando la informalidad, es decir, buscando negocios en la calle. A ver, miremos en la calle a ver si podemos hacer algo bien raro y de ahí sale nuestro dinero, ¿sí? Ya bien sea paseando un perro, ya bien sea enseñando idiomas en la calle o enseñando programación en la calle, cosas así. Eso es un estado informal, pero ese estado informal no es porque vamos a tener salarios altos, no, al contrario, no los hemos tenido en la vida. Por eso dice el presidente Gustavo Petro, este país tiene raquitismo en la parte del empleo, en la parte del empleo. Es así. Y por esa razón es que el presidente también dice, no, urge mejorarle un poco los salarios a las personas de tal manera que pues al tener un mejor empleo, al tener un mejor salario, existirá la posibilidad de mejorar más la economía de este país, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se van a comportar ahorita. El 1 de enero del 2025, muchos de esos tendederos van a decir, bueno, como el salario mínimo es de 1.623.500, entonces ya la panela no vale 2.500, sino vale 3.500, porque ellos son así. El aceite no va a valer 2.800, estamos hablando de 900 gramos, no, menos, por ahí unos 250 gramos, 250, no van a valer 2.800, sino van a valer 3.800, y así por el estilo. Pero, ojo, el tendedero también tiene que estar informado de los precios, de lo que está pasando, o sea, cuánto valen las cosas, porque si el tendero hace mal sus cálculos y empieza a vender así, digamos al aire, se puede meter en problemas serios, ¿no? Y terminar su negocio siendo cerrado, ¿no? Por ese motivo. Pero entonces ahí está la cuestión. Ahora, miremos otro punto. Alejo Toro, congresista, dice, este no es un país de informales o microempresarios, es un país del rebusque, donde la más leve brizna despedaza millones de endebles trabajos. Más poder adquisitivo es más consumo. Más poder adquisitivo es más consumo. Es decir, si nosotros a los empleados les damos un salario mínimo un poquito más alto, habrá más poder adquisitivo, más economía. Pero si no se lo damos, pues simplemente la gente diciendo, pues es que la plata no me alcanza. No podemos gastar. 2, las mujeres han frenado mucho los nacimientos. ¿Pero por qué han frenado los nacimientos estas jóvenes? Porque simplemente dice, pero ¿para qué carajos traemos un hijo al mundo si va a venir a aguantar hambre? No, desistamos de esa situación. No más hijos. Entonces frenan los nacimientos. Ellos también lo hacen es con ese fin, ¿sí? Entonces, entre más sea el capital que se pueda ganar, pues obviamente se incrementa. Ahora, otro punto, mejor educación para movilidad social, más construcción, más reales pymes. Es eso. Entonces, aquí Colombia es la zona del rebusque y ustedes se han dado cuenta. Hoy vemos a personas en el rebusque, salen con unas ideas impresionantes, muy grandiosas. Por ejemplo, mire, en estos días en las redes sociales se observa lo siguiente. Un personaje tomó la iniciativa de armar grupos a través de la red social de Facebook y convocar a cualquier cantidad de personas, mujeres, hombres, de todas las edades para que aprendan a trabajar la madera, es decir, carpintería. Entonces ellos venden un manual que vale como 10.000 pesos y ellos básicamente le dan la enseñanza a las personas, pero el compromiso es que las personas cuando quieren estar en ese curso, pues todo lo que en ese curso se mueva, puntillas, herramientas, madera, todo lo compren en ese lugar, ¿sí? Entonces ahí están moviendo dinero, pero también está habiendo algo importante y es que se está enseñando a las personas cómo hacer un mueble de una forma, de otra forma, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso es avanzar. Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, de las epoxi, que son estos líquidos especiales
que cuando ya se solidifican se vuelve una resina fuerte, consistente, que no la rompe uno ni con un martillo. Entonces, eso también es otro negocio. Entonces, convocan a la gente a través de la red social para que se inscriban en ese curso que puede valer 20.000 pesos, por ejemplo. Y resulta que cuando llegan allá, las personas deben de comprar el material en ese lugar. Deben comprar los elementos, las herramientas en ese lugar. Ese es el compromiso. Entonces, están dándole capacitación a la persona, pero con el compromiso de que la persona compre los materiales en ese lugar. Entonces, compren el material. Entonces, digamos, van a hacer, por ejemplo, carcasas para los celulares con ese material. Entonces, les están enseñando. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Se está generando empleo, se está dando un desarrollo al talento humano para que la persona pueda aprender una habilidad y con esa habilidad pueda crear su propia empresita, ¿sí? Su propia empresita. Y bueno, y ahí está, por ejemplo, Sandra Liliana Yaya Wilches. Yo tengo un programa de contabilidad que yo lo suministro en internet, donde les enseño a las personas esa contabilidad desde cero, un software que yo estoy elaborando, y pues ahí prácticamente se está haciendo grandes cosas, pero la intención es que aquí nosotros los colombianos toda la vida hemos sido de rebusque. Si nosotros los colombianos emprendemos viaje para ir a Francia, para ir a Arabia Saudita, o para ir a Alemania, o para ir a Italia, o para irnos a Grecia, o para irnos a Roma, o para irnos al África, o para irnos a Rusia, o para irnos a Turquía, bueno, qué sé yo, a donde sea. Hombre, es increíble, pero el colombiano, donde quiera que esté, una idea brillante que tiene y ya tiene rebusque. Y de ahí ya depende y de ahí se sostiene. El colombiano en ninguna parte del mundo se muere de hambre. El colombiano en ninguna parte del mundo se muere de hambre. ¿Por qué? Porque el colombiano se distingue por su alta efectividad, es la idiosincrasia que tiene. Y punto final. Entonces, amigos, amigas, eso era lo que yo les quería a ustedes comentar. Entonces, hay varios sectores que están muy molestos por el incremento que puso el presidente, como siempre, buscando a ver cómo lo agotan, ¿no es cierto? Pero el presidente totalmente ha demostrado que no le importa eso tanto, porque el presidente lo único que le interesa en este momento es ayudar a su pueblo. El presidente quiere las mejores cosas para su pueblo colombiano, porque tiene sentido de pertenencia y porque es un gran humanista. Entonces, el año entrante empezaremos con un salario mínimo legal vigente, así duélele a quien le duele, y así los uribistas estén llorando y gritando y desesperados. Vamos a empezar el año entrante 2025, 1 de enero, con un salario de 1.623.500 pesos, incluido el subsidio de transporte, que representa 200.000 pesos. Y punto final. Y llore quien llore. Esperamos que el año que entre en este momento, el 2025, va a ser de grandes triunfos, de grandes victorias. Bueno, amigos, amigas, aquí cierro mi video. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.